Buenos días, muchas gracias a las personas que se conectaron. El día de hoy nos acompaña la doctora Lucelena Franco. Vamos a ver el tema de la salud oral en los pacientes oncológicos. Ella es odontóloga y pues para dar continuidad a estas charlas que hemos estado dando cada miércoles, les recordamos que pueden acceder después a través del canal de YouTube institucional donde estas quedan grabadas. Al final podrán realizar sus preguntas y la doctora se las resolverá. Doctora, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, gracias ante todo por la invitación para esta charla. Espero pues poder darles todas las soluciones a las dudas que tengan. Me gusta mucho que me hayan tenido en cuenta porque uno de los temas y de los enigmas o de las cosas que a veces los pacientes desconocen es la importancia de la salud oral en cualquier tratamiento médico, no solo a nivel oncológico, sino en todas las áreas de la salud. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Me dicen si la logran ver. ¿Allí logran ver la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, como ya dijo la jefe, mi nombre es Lucelena Franco, yo soy odontóloga, soy especialista en el área de pediatría y pues desde que estoy en la fundación he estado muy en contacto con toda la parte de los tratamientos médicos y su relación con la odontología y dentro de ellos la parte oncológica. Empezamos a hablar de que cuando un paciente va a realizarse un tratamiento no solamente de cáncer, sino de cualquier otra enfermedad, pues todos estos medicamentos que se utilizan para, digámoslo entre comillas, atacar la enfermedad que nos está afectando, va a producir alteraciones no solamente en las células malignas, que son las que estamos buscando atacar con los medicamentos, sino también va a verse afectadas muchas de las células normales de nuestro cuerpo. Especialmente se van a ver afectadas las células que tienen que ver con el epitelio. ¿Qué es el epitelio? El epitelio es uno de los tejidos que tenemos en todo nuestro cuerpo humano y que hace parte de las áreas que recubren nuestro cuerpo, como por ejemplo la mucosa que recubre la pared del estómago, las mucosas que recubren la cavidad oral, la mucosa que recubre la parte de nuestros genitales, incluyendo también el epitelio que hace parte de la piel. Entonces, como va a afectar estos medicamentos van a afectar todo este tipo de células, entonces la cavidad oral empieza a verse muy afectada con todos estos medicamentos porque son como unos tóxicos que entran a nuestro cuerpo humano y van a ser tanto los que se utilizan en quimio o radioterapia, los que van a ver afectadas las células de la cavidad oral. Y se van a empezar a presentar algunos efectos secundarios que no son muy deseables para la gran mayoría de los pacientes. Estos efectos secundarios básicamente se deben a que como hay una supresión, o sea, una disminución de todas las células de defensa de nuestro cuerpo humano, entonces se van a dar la facilidad para que se desarrollen lesiones como la mucositis, se presenten lesiones o se presente resequedad en la boca, por eso también la pérdida a veces del cabello, se presentan afecciones como las náuseas, los vómitos, siendo todos estos efectos secundarios los que nos van a afectar la calidad de vida del paciente. Entonces el paciente va a perder un poquitico su comodidad, su confort, le va a entrar en un proceso o en un estado de depresión porque ya no le es fácil estar en un ambiente como lo venía haciendo. Estas lesiones asociadas al tratamiento de cáncer van a depender de muchos factores. Entre estos factores tenemos el tipo de tratamiento que se escoja según el tipo de enfermedad, lesión o tumor que el paciente tenga. Entonces, hay pacientes que requieren quimioterapia, hay pacientes que requieren radioterapia, hay pacientes que requieren las dos o incluso trasplantes de médula en algunos casos o la parte quirúrgica con remoción de ciertos tumores. Entonces, todo va a depender del tipo de tratamiento y del tipo de medicamento que se tenga que emplear, de la dosis que se tenga que emplear,
de la susceptibilidad y estado de salud en el que se encontraba el paciente en el momento en que se decide empezar la enfermedad. No todos los seres humanos responden igual a todos los tratamientos. También tiene que ver la edad del paciente. No es lo mismo hacer un tratamiento oncológico en un niño que en un paciente mayor o adulto mayor, o incluso en un paciente ya de más edad avanzada. Estas lesiones agudas se pueden clasificar en agudas o crónicas. Las agudas, como su nombre lo dice, es que generan un poco más de incomodidad o dolor y que se presentan casi que en el momento más inmediato del tratamiento o durante el proceso del tratamiento, y es muy común observarlas cuando el paciente se encuentra en procesos de quimioterapia. Y las lesiones crónicas son aquellas que van a ir apareciendo casi que finalizando el tratamiento o después del tratamiento, ya sea que se haga ese tratamiento con quimioterapia o con radioterapia. Las lesiones agudas, así como empiezan también más rápido, se tienden a desaparecer o a recuperar más rápidamente, mientras que las crónicas tardan mucho más tiempo. Por ejemplo, las lesiones agudas o precoces, una vez terminadas los ciclos de la quimioterapia, más o menos a las 3 o 4 semanas, ya los tejidos están muy sanos, muy recuperados. Mientras que cuando el paciente ha tenido lesiones crónicas, como por ejemplo si han tenido procesos de radioterapia, estas lesiones empiezan a desaparecer o a disminuir casi 2 meses después de haber terminado los ciclos también de la radioterapia. Dentro de las complicaciones agudas tenemos la mucositis, que es de las más comunes. Ahorita hablaremos un poquito de cada una de ellas. Las infecciones por diferentes tipos de microorganismos, los sangrados, la disgeusia, el dolor. A nivel crónico podemos encontrar que con el tiempo aparece la xerostomía, los trismus, las osteoradionecrosis y ya otras afecciones más directamente de los dientes, como son la caries y la enfermedad periodontal. Entonces empezamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La mucositis es la más común de las lesiones que uno puede encontrar en la cavidad oral cuando se está haciendo un tratamiento oncológico. ¿Qué es la mucositis? Es la inflamación de esa mucosa o de ese epitelio que está recubriendo cualquier área del tracto gastrointestinal. Y como todos de pronto sabemos, el tracto gastrointestinal empieza en la boca, por donde entran nuestros alimentos y por donde arranca la entrada del bolo alimenticio hacia el resto del tracto gastrointestinal. ¿Qué función tiene la mucosa? ¿Por qué es tan importante preservarla? Porque la mucosa actúa como una barrera química, es decir, que ella impide el paso de ciertos patógenos al interior de los tejidos de que ya hacen parte de nuestra estructura o nuestra cavidad oral. Entonces, si esa barrera química se ve afectada, pues entonces va a permitir que se desarrollen muchísimas infecciones. ¿Por qué es una barrera química? Porque la saliva a su vez le está aportando unas sustancias que se llaman las inmunoglobulinas, que hacen parte de nuestro sistema de defensa. Entonces, al verse afectada la mucosa oral, no vamos a tener esa barrera o esas inmunoglobulinas defendiéndonos contra el ataque de todos los patógenos que tenemos en nuestra cavidad oral. Cabe recordarles que la cavidad oral es uno de los sitios que más microorganismos tiene en todo el cuerpo humano. Yo a veces le digo a los pacientes, en términos muy jocosos, es la parte más sucia de nuestro cuerpo humano, así nosotros la estemos lavando constantemente, porque alberga demasiadas colonias de demasiados tipos de microorganismos de todas las especies que se puedan llegar a imaginar. Por consiguiente, entonces es muy factible que cuando se presente la mucositis, ella se vaya agravando por la misma presencia de todos estos microorganismos. ¿Cómo puede empezar una mucositis? Sencillamente puede empezar como un eritema, es decir, como pequeños enrojecimientos de la boca y una sensación de quemazón o de ardor o de un poquito de sequedad. Eso es en la lesión más simple que ha clasificado la Organización Mundial de la Salud, pero ella puede ir avanzando a una sensación ya de edema, es decir, inflamación con dolor y con la misma sensación de ardor y de quemazón, pero el paciente todavía puede comer en esta etapa.
ya pasaría a una etapa más avanzada o etapa 3, cuando ya no solamente es el eritema, el edema, la sensación de dolor y de quemazón, sino que el paciente ya empieza a presentar algunas úlceras y ya se le dificulta comer los alimentos sólidos. Entonces el paciente empieza a tomar solamente alimentos líquidos, que es lo único que tolera. Y ya la más avanzada es el estadio 4 de la mucositis, que es cuando el paciente ya no tolera los alimentos por vía oral y ahí debe empezar a ser hospitalizado para poder darle una alimentación a través de sondas o de otro tipo de mecanismos a nivel hospitalario para evitar caer en una desnutrición. Es muy común encontrarla en casi todos los pacientes que están realizando tanto quimio como radioterapia. Casi en un 70-80% de los casos se va a encontrar en estos pacientes y muy fácilmente o muy común en los niños y en los jóvenes, pero así como en ellos aparece incluso hasta de una forma bastante agresiva, en ellos también se tiende a recuperar de una forma un poquito más rápida. En estos casos, la mucositis se ve cada vez más agravada cuando el paciente cada vez entra en un estado de más de inmunodepresión, es decir, cuando ya cada vez las células van siendo más atacadas y tenemos menos líneas de defensa en nuestro cuerpo humano. ¿Dónde es más común encontrar la mucositis? La podemos ver en todo lo que es la mucosa del labio o cuando levantamos el labio allá en el fondo de la encía, donde termina la encía y donde empieza el labio, como para que más o menos me entienda, y empezamos a ver unas placas blancas, alguna gente lo que le llama los famosos sapitos, pero que cada día se van haciendo más grandes o van viéndose cubiertos por una telita muy blanca, así como vemos aquí en las imágenes. Estas llaguitas se empiezan a ver, algunas se empiezan a descubrir o a destapar, entonces ahí es donde empieza a ver el dolor cada vez más severo. Lo podemos encontrar en la lengua, pero especialmente en los bordes de la lengua y en la parte posterior de la lengua. Lo podemos encontrar en el piso de la boca y lo podemos encontrar también en el paladar blando. Entonces, allá atrás, en el paladar blando, por eso cuando el paciente está comiendo, es la sensación de tanto dolor o de tanto ardor al momento que está comiendo por la presencia de todas estas plaquitas. ¿Cómo podemos evitar o cómo podemos prevenir la mucositis? Una de las mejores maneras es que cuando el paciente va a arrancar el tratamiento de quimio o de radioterapia, pues debe pasar por una revisión odontológica. Y si el paciente viene manejando una muy buena higiene oral y no tiene ninguna lesión, patología o nada en boca, es un paciente que va a tener muy buen pronóstico y si llegara a desarrollar la mucositis no va a llegar a ser tan severa y va a ser más rápidamente reversible ese proceso debido a que ha manejado, antes de todo el tratamiento oncológico, ha manejado una muy buena higiene oral. Pero en el caso de que ya la mucositis llegue, entonces algunas empiezan a ver a los 5 o los 8 días después de haber iniciado el tratamiento de la quimioterapia. Pero también, como les decía, como son agudas, tienden también a recuperarse mucho más rápidamente. Entonces, el tiempo que tienden a estar en boca es más o menos unos 15 días cuando hemos empezado a manejarlas desde muy temprano. ¿Y cómo lo podemos empezar a manejar? El paciente se le pueden empezar a suministrar enjuagues de clorexidina, incluso de forma preventiva, antes de que arranque el tratamiento oncológico, ya que la clorexidina es un medicamento que actúa a nivel tópico e impide tanto el crecimiento de hongos como de bacterias y virus en la boca. Si no tenemos a mano la clorexidina, podemos utilizar enjuagues de iodopovidona, como lo es el isodine bucofaringeo. Lo que sucede es que tanto el uno como el otro, pues son, al ser enjuagues medicados, tienen un sabor que a veces no es tan agradable para el paciente y si ya se encuentran en el tratamiento de la quimioterapia, pues les puede generar náuseas y generar vómito por el sabor cuando no lo toleran. Algunos pacientes se les recomienda también aplicarse anestesia tópica en gel, pero tampoco se puede hacer un uso indiscriminado de este medicamento porque aparte que es muy corto la duración, tendría que estarse aplicando mucho y no deja de ser un producto que puede entrar en contraprestación con otro tipo de cosas a nivel oral. Los enjuagues como el Benzirin verde, que es este que vemos aquí, que vienen en spray, son muy buenos y se pueden recomendar al paciente utilizarlo varias veces al día, incluso si lo ingieren no tienen ningún problema, ya sean niños o adultos. ¿Cuál es la ventaja de este Benzirin verde? El Benzirin verde es anestésico, es decir, que adormece las zonas de las lesiones y le puede permitir al paciente un mejor confort al momento que va a comer. Es
analgésico, es decir, que nos va a disminuir el dolor que estamos presentando en ese momento con las lesiones. Es antiinflamatorio, como su nombre lo está diciendo, pues nos va a disminuir ese edema que se está presentando por la mucositis, y es antiséptico, es decir, que nos va a ayudar a recuperar o evitar que lleguen bacterias u otro tipo de microorganismos a sobreinfectar las lesiones. Entonces el Benzidrim verde es uno de los más recomendados durante este proceso de que se desarrolla la mucositis. A otros pacientes se les recomienda utilizar la leche de magnesia como especie de topicación, de buchecitos, y dejarlas allí. Cuando ya las lesiones están instauradas, se les pueden recomendar geles que ayuden a la cicatrización y a la recuperación de ese epitelio. También se les puede recomendar la vitamina E, que viene en ampollitas, y romper la ampollita y aplicarse en las lesiones sin sobarla de una forma muy fuerte para no desprender esa telita blanca que está cubriendo las lesiones, pero que empiece a hacer un efecto de cicatrización. También se les puede recomendar en los eventos en que no se pueda adquirir ninguno de los productos mencionados, hacer buchecitos de bicarbonato con agua tibia. Se puede preparar un vasito de agua, medio vasito de agua tibia con un poquito, una pizquita de bicarbonato, como les digo yo a los pacientes, y pueden hacer buches con esto, y al mismo tiempo pueden ingerirlo y nos va a ayudar a mejorar el pH de la boca. Cuando la boca tiene un pH ácido, por todo este tipo de medicamentos, y si adicionalmente presenta un pH ácido porque no le realizamos una muy buena higiene oral, entonces la mucositis se va a ver agravada, porque van a llegar todos estos microorganismos oportunistas y van a generarnos infecciones. No está indicado hacer buches con agua oxigenada, porque de pronto un día o hasta dos es permitido, pero no utilizarla de una manera continua o crónica, porque el agua oxigenada es un poquito quemante y ella va a tender a desprender antes cada vez más este epitelio, entonces nunca nos va a permitir cicatrizar, aparte que puede generar mayor sensación de sequedad y de ardor y quemazón en la boca. Otro de los factores adversos o complicaciones que llaman algunos autores durante el tratamiento oncológico es la serostomía. ¿Qué es la serostomía? Es la sensación, sensación no, es realmente la disminución de la secreción salival, y va a generar una sequedad bucal porque hay poca producción de saliva. ¿Por qué se ve afectada la producción de saliva? Esto se ve más que todo en los pacientes que están siendo sometidos a radioterapia, y especialmente aquellas donde el tumor que se está siendo atacado está en cabeza o en cuello, porque las glándulas salivales se encuentran en la zona o en el área por donde va a pasar la parte de la radiación. Es muy importante cuando el paciente va a ser sometido a radioterapia tener presente que hay que buscar la manera de contrarrestar esta serostomía, porque la saliva, como lo decíamos al comienzo con la mucositis, también hace una función muy importante, que es mantener lubricada la mucosa oral y suministrarle a la mucosa oral estas inmunoglobulinas, que son las que van a impedir o que van a hacer esa primera línea de defensa en boca, para que no lleguen otros microorganismos y nos generen algunas infecciones. Desafortunadamente, casi el 65% de los pacientes que están sometidos a quimio o a radioterapia son los que tienden a presentar la serostomía. Y lo otro, ella tiende a ser reversible, o sea, se recupera la función salival, pero tarda. Puede durar de 6 hasta 12 meses demorándose en la recuperación de la función de la glándula salivar. Y mientras tanto, el paciente va a tener una sensación de saliva espesa, de saliva pegajosa, de saliva muy viscosa, que a algunos le genera incluso hasta náuseas sentir su boca de esta manera. Y al no tener una buena lubricación o no tener una buena calidad de saliva, pues entonces eso va a favorecer a que el pH de la boca se vaya haciendo cada vez más ácido. Y lo que les explicaba también ahorita, entre más ácido sea el pH de la boca, más está favoreciendo a que haya un crecimiento bacteriano y por consiguiente, o de otro tipo de microorganismos, y por consiguiente se puedan desarrollar infecciones, caries, enfermedad de la encía, etc. Estas complicaciones que se presentan con la serostomía y esta sensación de esta calidad de saliva de esta manera
va a generarle al paciente incluso problemas para hablar, porque no va a lubricar bien en el momento que está hablando, por el momento de masticar y formar su bolo alimenticio para deglutir, se le va a empezar a sentir que hay una sensación de cambios de sabor de sus alimentos, empieza a sentir un sabor un poco rico, pero también llegan a perder la sensación de el deseo de comer, pierden el apetito porque el paciente ya no siente el mismo sabor en los alimentos. Y esto pues va a generar que el paciente pueda entrar en un estado de desnutrición y de mayor complicación. ¿Me están escuchando allí? Sí, señora, se escucha bien. Ah, gracias, jefe. Es que me salió un mensaje aquí de que tenía una calidad mala de internet. Entonces yo dije, ay, se va a caer. Bueno, entonces continuamos. ¿Cómo podemos tratar o ayudarnos con esta parte de la serostomía? Se le recomienda al paciente que antes de que empiece el tratamiento y durante el tratamiento, especialmente si es con radioterapia, esté constantemente tomando sorbitos de agua y lo sostenga en la boca al menos un minutico, y que en el total del día ojalá sea 1,5 litros o 2 litros de agua que vaya tomando de sorbito en sorbito y sosteniéndolo en la boca para que así mantengamos la boca más lubricada y no lleguemos a sentir esa sensación de sequedad o esa saliva tan viscosa. También se le recomienda que consuma lácteos porque ellos pueden actuar como lubricantes y como calmantes de esa sensación de sequedad. Pero estos lácteos tampoco se pueden dejar en boca por mucho tiempo porque con los pasos de las horas van acidificando el pH de la saliva. Se le recomienda evitar consumo de dieta completamente que tenga azúcares, o sea, disminuir por completo los azúcares, el alcohol, el tabaco, las personas que consumen café o todos los componentes derivados que contengan nicotina, el té, etcétera, que los disminuyan en lo mayor posible para evitar que haya este tipo de complicaciones como la serostomía. Si se van a utilizar enjuagues bucales, que no tengan alcohol, porque el alcohol va a generar mayor resequedad en la boca y va a ocasionar mayores incomodidades al paciente. Si tienen una dificultad para comer, la saliva les es incómoda, no tienen buena lubricación o no pueden formar bien el bolo alimenticio, entonces se les recomienda que manejen una dieta blanda, ¿sí? Y que sea una dieta, ojalá más cargada en proteínas que en otro tipo de cosas como carbohidratos o similares. El paciente, si tiene esta serostomía, como la saliva es de muy mala calidad en estos momentos, se les recomienda también que frecuenten al odontólogo para que se les esté haciendo aplicaciones constantes de flúor. El flúor es uno de los elementos que nosotros utilizamos y que de pronto muchos recordamos desde la niñez, que nos aplicaban un gel o una cosa en la boca para evitar que nos diera caries. Entonces, esa es una de las cosas que más utilizamos en odontología en el paciente que se encuentra en tratamiento de quimio-radioterapia para evitar que le vayan a dar caries a nivel dental y que compliquen el cuadro clínico del paciente. Se les recomienda también masticar chicles, pero que no tengan azúcar o que tengan xilitol o que tengan sabor a menta, que ellos van a favorecer la parte no de la producción de saliva como tal, sino que van a mantener al menos un flujo salival en lo poco que las glándulas puedan estar funcionando. No van a recuperar la función completa de la glándula, pero sí a mantener una mejor lubricación de la boca. Existen productos que eso ya lo debe recomendar más la parte a nivel médico, que es la saliva artificial, pero algunos pacientes las han probado, la han tenido en su boca y no les gusta por el sabor o la sensación que les da de tener algo diferente en su boca y les puede incluso generar náuseas. Enjuagues con solución salina y con bicarbonato también nos ayudan un poquitico a disminuir esta sensación de sequedad. Como les explicábamos ahora para la parte de la mucositis, se puede preparar este bicarbonato, pero con un poquito de solución salina y no con agua directamente, pero pues si no se tiene a la mano la solución salina, el agua también nos sirve. Y esto nos va a favorecer nuevamente con la alcalinización del pH para que así tengamos un mejor medio, una mejor cavidad oral o una cavidad oral más sana y no favorezca el crecimiento bacteriano. Bueno.
Otra de las complicaciones que tenemos son las infecciones, que se van a dar básicamente por 3 razones. Uno, tenemos las defensas bajas porque hay una supresión de todas las células sanguíneas, especialmente de los leucocitos. Entonces nuestro cuerpo está mucho más susceptible a verse atacado o afectado por todos estos microorganismos que habitan en la cavidad oral. 2, si hay una mucositis que ya se ha desarrollado, entonces ya no tenemos esa barrera protectora que nos está impidiendo la entrada de estos microorganismos. 3, si tenemos una afectación por parte de la saliva, o sea, si nuestras glándulas salivales se están viendo también afectadas por el tratamiento, entonces no hay lo suficiente aporte de inmunoglobulinas por parte de la saliva y también todo esto va a favorecer a que lleguen más bacterias, las patógenas, virus u hongos. Dentro de los virus más comunes que pueden llegar a afectar la boca tenemos el virus del herpes simple, que es los famosos fueguitos que nos dan en boca, pero que se nos pueden complicar o pueden llegar a convertirse en unas úlceras dolorosísimas en boca y que van a impedir adicionalmente que el paciente pueda alimentarse, ¿sí? Entonces, este herpes va a tender a durar casi 15 días, que es lo que demora el ciclo del virus dentro de la célula, haciendo todo su proceso, y hasta que él no completa ese ciclo, prácticamente el virus no se va de la cavidad oral. Que puede llegar a demorar hasta casi 2 semanas o más en recuperar todas estas ulceritas. Una de las recomendaciones más importantes para el paciente es que esas ulceritas o esas bombitas no se las debe tocar, no se las debe explotar, no se las debe lastimar, porque hace que se propague más el virus. Es supremamente contagioso. No debe compartir ningún tipo de utensilios de cocina con la familia, debe tener sus propios platos, cubiertos, etc. No debe compartir cepillo de dientes, que en algunos casos se puede llegar a presentar. No puede estar dándole besos a sus familiares porque también va a generar una susceptibilidad a contagio. Y en lo posible que tampoco sea atendido a nivel odontológico porque se pueden propagar más estas infeccioncitas al romperse o a lastimarse estas úlceras que se van formando. También podemos empezar a presentar desarrollo de hongos, especialmente la cándida. Es el hongo que mejor le gusta visitar la cavidad oral cuando se le presenta la oportunidad. Y en el 70% de los pacientes que han tenido tratamiento oncológico se puede llegar a presentar. Sin embargo, no es tan común, afortunadamente, porque complica bastante el cuadro clínico, ya que es un microorganismo bastante resistente y bastante difícil de erradicar de la cavidad oral. ¿Cómo lo podemos empezar a ver? Como un eritema, es decir, como unas zonas rojizas que puede llegarse a confundir con la mucositis, entonces hay que tener presente pues este tipo de diferenciación que la puede hacer el médico o el odontólogo. Y también se pueden empezar a ver placas blancas, como lo vemos allí en la foto, que van a empezar a afectar básicamente la parte de los labios, la parte del paladar blando, de la lengua, así más o menos como en la mucositis, son los sitios de predilección donde la cándida se puede empezar a llegar a depositar. En la parte de los cachetes, por el interior de la parte de los cachetes, es muy común encontrar este tipo de lesiones. ¿Cómo se van a manejar las infecciones? Ya lo debe manejar más la parte médica, con las diferentes, la parte farmacológica que se pueda llegar a presentar. Medicamentos ya lo pueden manejar ya sea a nivel sistémico o a nivel, o sea, sistémico es que el paciente lo debe tomar, lo debe ingerir, o a nivel tópico, porque muchas veces va a necesitar que el enjuague esté, o el medicamento que les suministren esté un rato en la boca y luego sea tragado, porque también en la parte de la orofaringe, o sea, aquí en la garganta, se empiezan a presentar este depósito de estas placas blanquecinas o de este hongo, y el problema es que pase de allí hacia otro tipo de órganos más internos. Y para prevenir o para evitar que estas lesiones progresen, también podemos utilizar los enjuagues de clorhexidina, que son los más recomendados para todos los pacientes que se encuentran en tratamiento oncológico, ya que la clorhexidina, como lo veíamos también ahora en la explicación de la mucositis, es no solamente bactericida, sino que también, o sea, ayuda a prevenir la infección por bacterias, ayuda a prevenir la infección por hongos, porque es
antifúngico y es también un poquito virucida, es decir, que actúa también atacando algunos de los virus que pueden llegar a nuestra cavidad oral. Otra de las lesiones o complicaciones que se encuentran en los pacientes oncológicos es la disgeusia. ¿Qué es la disgeusia? Es el trastorno del sentido del gusto. No es que el paciente deje de percibir completamente el sabor de las comidas, sino que va a empezar a ver una sensación de otro tipo de sabores, o metálicos, o sabores químicos, que no le son agradables y por eso se empiezan a volver inapetentes. Esto más que todo se da en aquellos pacientes que son sometidos a radiación, porque van a verse también afectadas o irradiadas y dañadas las papilas gustativas. En la boca tenemos 4 tipos de papilas gustativas, entonces se van a ver muy especialmente afectadas las papilas que perciben tanto el sabor de la sal como el sabor del dulce. Entonces ahí es donde el paciente empieza a decir, ya no siento si la comida está bien, si está mal, si no es agradable, y le empiezan a coger, entre comillas, pereza al momento de comer. Y también se empieza a ver cómo hay cambios de la saliva, si hay una radiación, entonces también a ver la serostomía, y todos estos cambios son los que van a empezar a alterar el sabor de todas nuestras comidas. Este tipo de afecciones se tiende a recuperar después de que hemos suspendido, de que ya se ha terminado todos los ciclos de la radioterapia, y tarda más o menos de unas 6 a 8 semanas en recuperarse. O sea que el paciente pues se le pide que en esos casos tenga un poquito de paciencia, que se acepte que es un proceso que va a ser reversible y que poco a poco va a ir recuperando otra vez su sensación del gusto. Sin embargo, hay algunos autores que dicen que si el paciente toma suplementos que tengan zinc, va a ver menos afectado o se va a presentar menos esta complicación del cambio del sabor de sus alimentos. Y en estos casos, pues sí se les recomienda es la interconsulta o la valoración con la parte nutricionista, que ellos son los que mejor manejan este tipo de recomendaciones de qué tipo de suplementos pueden tomar para evitar que avance la sensación de la disgeusia. Otro de las complicaciones que podemos tener son las hemorragias. Y las hemorragias se pueden presentar también debido a la razón básica que está presentando el paciente en ese momento, que es a la supresión de su línea de defensas, especialmente a la baja de plaquetas. Esto lo encontramos mucho en los pacientes que ya están recibiendo la quimio o la radioterapia, y también se ve muy especialmente en los pacientes que van a ser sometidos a trasplantes de médula ósea. Este sangrado puede ser espontáneo, es decir, que puede presentarse de la nada, simplemente el paciente estará hablando, y es obviamente cuando esto se da es porque ya la disminución o la afectación del nivel de las plaquetas está bastante avanzado. Pero también se puede presentar por traumatismos muy leves, como por ejemplo si el paciente utiliza prótesis, puede empezar a sentir que la prótesis le está generando sangrado, o si utilizan retenedores de ortodoncia, o incluso cuando está utilizando la seda dental, puede haber un sangrado leve y es debido a la disminución de este tipo de plaquetas. Pero si el paciente, adicionalmente a esto, por temor al sangrado, deja de realizarse una correcta higiene oral, entonces se va a agravar el cuadro clínico, porque van a empezar a llegar las bacterias que van a empezar a meterse en esta zona. Les voy a señalar aquí con el mouse, espero lo puedan ver, que se llama el surco, y es como una especie de bolsillito que tenemos la encía, y ahí estas bacterias empiezan a llegar y empiezan a irse acumulando o metiendo, y se empieza a inflamar más la encía. Entonces, si tenemos las líneas de defensa disminuidas con todo lo que ya venimos hablando, y aparte de eso permitimos la llegada de esas bacterias porque no estamos haciendo una buena higiene oral, la inflamación de la encía y por consiguiente el sangrado de la misma va a ser mayor. Si el paciente necesita un tratamiento odontológico en ese momento, y especialmente un tratamiento que tenga que ver con cirugía y que es imperativo y que toca que realizarlo, a pesar de tener las plaquetas tan bajitas, el paciente debe ser sometido a una transfusión de estas plaquetas antes de hacer el procedimiento quirúrgico para evitar un sangrado mayor en el momento del tratamiento. Bueno, otra de las complicaciones que tenemos son los trismus, que básicamente es
como una contracción de los músculos de la masticación o una afectación de la articulación temporomandibular, que es esta que tenemos aquí atrás, que nos permite, no sé si me pueden ver en la imagen, que es la que nos permite abrir y cerrar nuestra boca. Entonces, esta articulación puede verse afectada o los ligamentos o los músculos que tienen que ver con la masticación llegan allí y se insertan muchos allí en esa zona. Entonces, en los pacientes, especialmente los que se encuentran en tratamiento de radioterapia, en un 38% de los casos, pueden haberse afectados estos músculos y empiezan a tener la dificultad para abrir la boca. Aquí en la imagen vemos que, por ejemplo, nos está midiendo menos de 10 milímetros de esa apertura y lo que normalmente uno puede llegar a abrir la boca puede llegar a ser 40 o 45 milímetros. Entonces, cuando el paciente empieza a tener esta limitación de la apertura bucal, va a empezar a tener dificultad para hablar, dificultad para comer, dificultad para realizarse su buena higiene oral y se le empieza a complicar el cuadro clínico. El paciente puede entrar en desnutrición o en desarrollar infecciones porque no está haciendo una correcta limpieza de su cavidad oral. El paciente entonces se le recomienda, y eso lo debe manejar también más la parte médica, no puede ser automedicación, el uso de relajantes musculares, ya dependiendo del caso, ya el médico le recomendaría qué relajante puede utilizar que no entre en conflicto con los medicamentos que se esté tomando para el tratamiento oncológico. Y en lo posible remitir al paciente a una terapia física, a una fisioterapia para que empiece a hacer ejercicios, para que evitar que estos músculos empiecen a quedar contraídos o se fibrosen y se queden así por siempre. Afortunadamente esto tiende a recuperarse, pero depende también mucho de que el paciente ponga de su parte para hacer la terapia. Bueno, otra de las complicaciones y de las más desagradables y más incómodas y difíciles de tratar que se pueden presentar a nivel de la cavidad oral es la osteoradionecrosis o la osteonecrosis. Y cuando hablamos de osteoradionecrosis es porque es una afección que viene en los pacientes que han sido sometidos a radioterapia, pero también se puede presentar en los pacientes que están recibiendo quimioterapia y a eso se les llamaría la osteonecrosis, especialmente cuando reciben medicamentos como los bifosfonatos. ¿Qué es esta osteoradionecrosis u osteonecrosis? Es que el tejido óseo se ve expuesto, como lo vemos aquí en la imagen. Hay un proceso que de pronto le han hecho, una extracción o algo, y como el paciente ha estado siendo sometido recientemente a una quimio, una radioterapia, el hueso no cicatriza y puede tardar 3 a 6 meses y el hueso se demora en cicatrizar y se empieza a necrosar, es decir, a morir esa zona del hueso y eso puede llegar a mayores complicaciones porque tendrían que entrar luego a un tratamiento quirúrgico para quitar ese hueso muerto que puede generar mayores infecciones posteriormente. Entonces pueden presentarse deformidades faciales, pueden presentarse mucho dolor, la sensación de dolor en el área, a pesar de que es un área muerta y se pierde cierta sensibilidad, pero al comienzo esto duele mucho, es un tejido expuesto, se puede fracturar de la nada, es muy común encontrarlo básicamente en la mandíbula, se pueden presentar infecciones o lo que la gente llama recogimientos, y nosotros lo hablamos como abscesos o celulitis, que empiezan a drenar por aquí, por la parte del cuello, debajo del borde de la mandíbula. Entonces, esta afección se ve básicamente o se presenta básicamente cuando el paciente se encuentra en el proceso de tratamiento oncológico y le realizan una extracción dental, por ejemplo, que se someten a extracciones de cordales o algo así. Entonces, en lo posible evitar cualquier procedimiento quirúrgico a no ser de que el médico lo autorice. ¿Cómo podemos manejar esa sensación de dolor y evitar las infecciones? Con enjuagues con clorhexidina, como ya lo habíamos hablado, y con antibióticos. Pero esa parte antibiótica solamente es el médico el que debe formularlo, el médico tratante. ¿Cómo se utiliza la clorhexidina? Que hemos venido hablando mucho de ella durante todo este tipo de patologías. La clorhexidina se debe utilizar mínimo 3 veces al día. Ella se debe utilizar pura, no la debemos diluir en agua. A pesar de ser un enjuague fuerte, la gran mayoría de los pacientes tienden a diluirla en agua por la sensación de
ardor, quemazón o sabor fuerte que ya pueda llegar a tener. Y ahí no estaríamos haciendo nada. Entonces no se debe diluir en agua. Se debe utilizar 3 veces al día, se debe ojalá, y se debe dejar como mínimo de 1 a 2 minutos en la boca. En los niños es un poco menos el tiempo porque ellos toleran menos el enjuague, entonces puede ser medio minuto como mínimo en boca. Pero no se debe utilizar inmediatamente después de que hayamos cepillado nuestros dientes, porque las cremas dentales tradicionales tienen un componente que hace que disminuya el efecto de la clorhexidina, es decir, que la bloquea un poco. Entonces ahí estaríamos perdiendo lo que queremos que la clorhexidina haga en nuestra cavidad oral. Y una vez realizado el enjuague de la clorhexidina, no podemos enjuagarlo. La gran mayoría de pacientes utilizan la clorhexidina haciendo buches y luego pasan un buche de agua y también lo botan. Entonces no estamos haciendo nada, estamos barriendo el medicamento que al contrario necesitamos dejar en boca. Bueno, también encontramos con la presencia del tratamiento oncológico que la persona puede llegar a desarrollar mayor avance de una enfermedad periodontal. ¿Qué es la enfermedad periodontal? Es la enfermedad que afecta los tejidos que soportan los dientes, es decir, los que nos mantienen los dientes fijos o no móviles en nuestra cavidad oral. Si el paciente ha venido con una mala higiene oral, si ya ha tenido procesos preexistentes de enfermedad periodontal, de sangrado o algo similar y no ha sido manejado odontológicamente antes del tratamiento oncológico, entonces se van a agravar estas lesiones y el paciente puede llegar a perder muchos de sus dientes porque va a avanzar más rápidamente la enfermedad periodontal. También podemos encontrar pacientes que empiezan a desarrollar caries, especialmente en aquellos casos en que han sido sometidos a radioterapia. Con el tiempo pueden presentar caries de las raíces o en el cuellito de los dientes. Así no las tuvieran, pero precisamente porque se va disminuyendo el pH de la saliva y se va favoreciendo más el crecimiento de las bacterias por toda la eficiencia inmunológica, la no producción de saliva, etc. Y se pueden convertir estas caries, si las dejamos avanzar, en infecciones como abscesos o celulitis facial. ¿Qué es una celulitis facial? Es aquella que se nos presenta cuando tenemos una muelita mala y el paciente llega con la cara hinchada o con inflamación aquí debajo de la mandíbula, y eso es una celulitis, es decir, que se empieza a hinchar la cara. También podemos desarrollar patologías como la hipersensibilidad dental y la erosión de los dientes. Ambas se pueden llegar a presentar en conjunto o por separado. La hipersensibilidad, ¿qué es? Por todos estos químicos el paciente empieza a sentir una mayor sensación de dolor, una mayor incomodidad y porque se ha perdido parte de la estructura dental por todos estos químicos que viene recibiendo. Pero si adicionalmente el paciente va a tener muchos periodos de vómito, de náuseas, de reflujo, entonces van a través de la saliva a salir una cantidad de elementos químicos que van a empezarse a depositar aquí, en estas zonas de los cuellos de los dientes, y se empieza a perder la estructura dental o el esmalte dental. Se empieza a volver este esmalte poroso, quebradizo, por eso es más fácil de que el paciente también aquí desarrolle caries y por eso también es más fácil que empiece a haber una sensibilidad dentinal o con dolor a los cambios térmicos especialmente, porque la dentina, que es la segunda capa de los dientes después del esmalte, empieza a verse expuesta al medio oral. Entonces el paciente empieza a sentir que come algo y mismo la sensación de que le dolió, ya sea con frío, con calor o con lo que sea que se esté comiendo con el dulce y no necesariamente porque tenga un proceso carioso. Bueno, entonces, ¿qué recomendaciones o qué pautas tenemos que tener para el manejo odontológico de todos nuestros pacientes? Entonces, normalmente el odontólogo tiene que entrar a hacer un protocolo junto con todos los otros profesionales para evaluar la cavidad oral del paciente, hacer un examen exhaustivo, detallado y determinar si el paciente requiere o no un tratamiento odontológico antes de iniciar su quimio o su radioterapia, y se lo debe informar al grupo médico que está tratando al paciente para poder encontrar el momento justo en que se le pueda empezar a realizar este tratamiento odontológico
y así empezar a disminuir estas complicaciones orales que venimos hablando, que se pueden desarrollar durante o después del tratamiento. Y también parte del protocolo de lo que debemos hacer nosotros los odontólogos es empezar a motivar al paciente a cómo mejorar su higiene oral, enseñarle cómo corregir las técnicas de higiene oral, cómo empezar a emplear los elementos de higiene oral que de pronto no venía utilizando para poder mantener una higiene oral óptima, una cavidad oral limpia y así evitar las complicaciones. Entonces, antes del tratamiento de oncología, el paciente debe ser remitido o debe ser valorado por el odontólogo. Empezamos a hacer parte como de la primera línea o grupo de profesionales en la parte preventiva de todas estas lesiones. Al menos 4 semanas antes de iniciar el tratamiento oncológico. Muchos de los pacientes no son remitidos al odontólogo y se empiezan a ser tratados así, o porque no se encuentran en un medio hospitalario donde se cuente con un odontólogo o no hay una buena comunicación con el odontólogo del paciente o el paciente no tiene un odontólogo de cabecera. Entonces se debe valorar antes de comenzar el tratamiento, hacer un examen exhaustivo, tanto clínico como radiográfico en lo posible, al menos con una radiografía panorámica para mirar su estado de salud bucodental. Si hay que realizar algún tratamiento, es el momento de hacerlo. Todas las caries, retirarlas, hacer la buena limpieza para retirar el cálculo o sarro dental, dejarlo mejor limpio todas las superficies dentales. Si hay que realizar tratamientos de conducto, es el momento de hacerlo. Si hay que realizar extracciones de alguna pieza que no tiene un pronóstico bueno ni en mediano ni al menos en un año, entonces se deben extraer estas piezas. Pueden hacer coronas o prótesis fijas si es también da el tiempo pues para antes de empezar el tratamiento de oncología. Todo se debe hacer al menos hasta 15 o 20 días antes de iniciar el tratamiento oncológico, ya sea quimio o radioterapia. Si el paciente tiene prótesis, se debe revisar cómo le está haciendo la higiene a la prótesis, cómo está esa prótesis en su boca, si está bien adaptada, si le está lacerando, si no está floja. Bueno, todo ese tipo de cosas se le debe hacer un buen examen y si es del caso, es cambiarla también para que no vaya a generar laceraciones a futuro en la cavidad oral. Se le recomienda al paciente las técnicas de higiene oral. Ahorita hablaremos un poquito más de ella, que empieza a utilizar cepillos suaves, de cerdas muy suaves o extra suaves. A algunos pacientes les gusta utilizar cepillos de cerdas muy duras, porque tienen la idea de que entre más duro el cepillo y entre más duro se haga, más limpio va a quedar, y no es así. El cepillo, al contrario, tiene que ser para cualquier persona, no necesariamente para el paciente que se encuentra en tratamiento oncológico. El cepillo debe ser de cerdas bastante suaves. Debe utilizar la seda dental. Existe el mito de que la seda dental nos va a causar mayor sangrado si la utilizamos durante el tratamiento de la quimioterapia. Y puede llegar a ser si en ese momento tenemos una disminución grave de plaquetas o el paciente está neutropénico. Pero si el paciente no está neutropénico, es el momento de aprovechar utilizar la seda dental al menos una vez al día. Lo que sucede es que hay que enseñarle al paciente cómo utilizarla para que no se lastime, porque muchos lo hacen de una manera incorrecta o muy brusca. Se deben utilizar enjuagues bucales que no utilicen alcohol, eso se les recomienda a los pacientes. Las geles se les medica si es necesario utilizarlas especialmente para lubricar los labios y la mucosa oral. Y la recomendación de manejar una dieta completamente no cariogénica para no acidificar el pH de la boca. ¿Qué hacemos durante el tratamiento los odontólogos cuando el paciente ya se encuentra en un tratamiento oncológico y tenemos que valorarlo por algún motivo, alguna urgencia? Precisamente es eso. Se hacen solo los tratamientos netamente urgentes, pero que ojalá no sean invasivos. Es decir, que en lo posible no tener que realizar ningún tipo de extracción dental. Y si se tiene que hacer, porque esa extracción dental se puede convertir en una infección mucho mayor dejándola ahí en boca, entonces se tiene que manejar a nivel hospitalario, ya sea porque le tenga que transfundir al paciente o ya sea porque tengan que manejarle una dosis antes de antibiótico para evitar caer en complicaciones como la osteorradionecrosis. Se le insiste y se le recomienda y se le refuerza al paciente una higiene oral cuidadosa, no consumir dieta cariogénica, no fumar, no tomar alcohol,
no tomar alimentos tan ácidos ni tan condimentados, porque en este momento la mucosa está siendo muy susceptible y este tipo de alimentos, hay gente que le gusta mucho, por ejemplo, el limón o la pimienta o el ají. Hay que empezar a disminuir este tipo de alimentos en la dieta para que no vaya a generar mayores laceraciones en la cavidad oral. Si las prótesis no están bien adaptadas, es mejor no utilizarlas, y si tienen úlceras o empiezan a desarrollar la mucositis, pues con mayor razón se tiene que suspender, al igual que si el paciente está usando retenedores después de una ortodoncia. Si el paciente se encuentra en ese momento con brackets, se debe retirar, incluso antes de empezar el tratamiento, para evitar el desarrollo de la mucositis, todas aquellas laceraciones de las cuales ya hemos hablado. Entonces, y la sensación de dolor del paciente cuando tienen la ortodoncia es mucho mayor porque se está haciendo una fuerza estos alambres desarrollan fuerza en los dientes, entonces va a empezar a sentir una sensación de mayor dolor en los dientes o incluso una sensación de que se van a caer todos los dientes. Si el paciente tiene hipersensibilidad dentinal, o sea que al comer cualquier alimento frío, caliente, dulce o algo, tiene dolor, entonces se les recomienda cremas a base de nitrato de potasio, como ahorita les daré un ejemplo de ellas, que son las que nos ayudan para la sensibilidad. Utilizar los enjuagues, ojalá los medicados, no los enjuagues típicos que encontramos en los centros comerciales, sino un enjuague especial durante el tratamiento oncológico. Se le recomienda que beba mucha agua, ya lo habíamos hablado, que chupe trocitos de hielo, que no consuma bebidas gaseosas ni muy azucaradas, estos jugos de cajita o algo así, porque tienen pues bastantes químicos y bastante azúcar. Lo mismo, suspender el cigarrillo, el alcohol, el tabaco, y sobre todo a gente que mastica tabaco, entonces suspender también este tipo de hábitos. La saliva artificial sí la recomienda el médico, y los geles bucales para controlar la resequedad. Ya después del tratamiento oncológico, se le recomienda al paciente que al menos en el primer año, después de terminar el tratamiento, durante ese primer año haga visitas de controles cada 2 o 3 meses en lo posible al odontólogo, para que le esté realizando higiene, para que le esté haciendo su chequeo convencional y para que le esté aplicando flúor, ya que el flúor nos va a ayudar a fortalecer ese esmalte dental que se pudo haber afectado durante el tratamiento con la quimio o la radioterapia. Si hay que hacer algún tratamiento restaurativo, se puede llegar a hacer, pero en lo posible no hacer ni ortodoncia ni extracciones al menos un año después de haber terminado el tratamiento oncológico. Se debe utilizar las prótesis si están bien adaptadas o si no es el momento de cambiarlas para evitar laceraciones, continuar con mucha ingesta de agua. Si el paciente pues está con trismus, lo que ya habíamos hablado, los relajantes musculares y la fisioterapia, y continuar con una dieta muy adecuada y una dieta así no cariogénica y una higiene oral bastante adecuada. Cuando hablamos de una higiene oral bastante adecuada, ¿de qué estamos hablando? De manejar una buena técnica de cepillado. No es tanto la frecuencia solamente de que nos vayamos a cepillar los dientes, sino cómo lo debemos hacer. Y en el caso de los niños, es la mamá la directamente responsable de un buen cepillado de la cavidad oral, porque los niños no lo hacen bien, no tienen una buena motricidad o no se encuentran en un estado, digamos, cómodo para ellos realizar. Les da pereza, les da mal genio, bueno, muchas cosas por todo lo que están sintiendo en su cuerpo. Son menos conscientes, entonces a los niños hay que realizarle la higiene oral. Así sean dientecitos de leche, se les debe hacer, incluso así no tengan dientes, a los bebés se les debe hacer una correcta limpieza de su cavidad oral para evitar el desarrollo de la mucositis. Si es un bebé y no tiene dientes, con una gasa humedecida. Si es un niño que está apenas saliéndole los dientecitos de leche, con el cepillo se cepillan los dientes que tienen boca y con una gasita se limpia la encía y demás partes de la boca. Y si ya es un niño que ya tiene todos sus dientes, ya sea dentición temporal, o un joven o un adulto ya con toda su dentición, se debe utilizar las técnicas convencionales. ¿Qué es lo que se recomienda? Que el cepillo se angule en una aproximación de 45 grados y que alguna de las cerdas del cepillo ojalá lleguen a ese surquito que les mencionaba ahora, sin lastimar, se apoyen hasta allí y hagan movimientos
de barrido o hacia abajo. No sé, jefe, si puedo utilizar en este momento un modelo que tengo acá con un cepillo, a ver si de pronto pueden ver mejor la técnica del cepillado. Sí, Doc. ¿Sí? Ok. Entonces, me dicen si allí observan bien el modelito. ¿Sí lo Sí, alcanzan señora, a sí ver? se ve. Bueno, entonces esto es un modelo de lo que es una cavidad oral y el cepillo de dientes, de los cuales le hablaré ahora, debemos colocarlo en una angulación de 45 grados que llegue al surco y vamos a mover el cepillo en esta dirección, hacia abajo, como haciendo movimientos de barrido. Idealmente, en los adultos, primero hacer como una vibración, o sea, que el cepillo vibre un poquito, como limpiando lo que hay dentro de ese surco y hacemos movimiento hacia abajo. Podemos coger un grupito de cada 2 dientes para hacer este tipo de movimiento. Y nos vamos yendo de atrás hacia el frente y de terminar en el lado contrario. Si vamos a cepillar la cara interna de los dientes de arriba, debemos colocar el cepillo, esta parte del talón, digámoslo así, de donde están las cerdas, es la que entra en contacto con el surco y movemos el cepillo de modo que todas las cerdas pasen haciendo un barrido, como lo podemos ver de pronto aquí en la imagen. La idea es que esta parte del talón del cepillo es la que entra en contacto con el surco en la parte posterior y se va trayendo el cepillo de atrás hacia adelante para que haga un barrido todas las cerdas de toda esa superficie dental. Y lo mismo en la parte inferior, se colocaría el cepillo así, vertical, no sé si alcanzan a verlo allí, y lo movemos en esta dirección. Y si vamos a cepillar los dientes de abajo, colocamos lo mismo, el cepillo mirando hacia abajo y el movimiento es hacia arriba como una forma de barrido. Tratar de llegar a todas las superficies de todos los dientes. Cuando vamos a cepillar esta carita de aquí de las muelitas, la parte masticatoria, lo podemos hacer o en esta forma de restregado o movimientos de círculo en todos los dientes. Bueno, esa es como la principal recomendación de la técnica de cepillado. La frecuencia mínimo 3 veces al día, pero hay algunos pacientes que se encuentran en, digamos, como muy poco estado de ánimo, no se quieren mover, no se quieren levantar de su cama, entonces se les recomienda que al menos lo hagan en la mañana y muy importante en la noche, que no vayan a dormir con la cavidad oral sucia porque es el momento más oportuno para el crecimiento bacteriano y más si tenemos una baja producción de saliva. Dentro de los elementos de higiene oral que se manejan, hay 3 elementos principales y algunos auxiliares. ¿Cuáles son los principales? El cepillo de dientes es un elemento principal, la crema dental y la seda dental. Y los elementos auxiliares vienen siendo los que nos complementan nuestra higiene, como son los enjuagues bucales e incluso instrumentos como estos, especialmente diseñados para los niños o cuando los pacientes tienen limitación de la apertura de la cavidad bucal, que son los enhebradores o los pasadores de seda dental, que son estos aparatitos que conseguimos en el mercado para que podamos pasar la seda con mayor comodidad y sin riesgo a lastimarnos. Cuando hablamos de los cepillos, tenemos que pensar que sea un cepillo como este que estamos viendo acá, que es el que tenemos en la imagen en la parte inferior, que sea de cabeza pequeña para que no vaya a lastimar. En los niños obviamente se recomienda un cepillo para niños, que las cerdas sean ojalá de un mismo nivel y completamente tupidita, súper suaves, que prácticamente sean como una caricia para la boca, que su cabecita sea chiquita. Hay unos que tienen incluso 2 o 3 filas de filamentos que son muy apropiados también, sobre todo cuando el paciente tiene mucho sangrado, o estos que son unos cepillos que encontramos aquí en Colombia, pero son de origen sueco, que las cerdas son muy tupidas y son muy deliciosos para un buen cepillado y el paciente no se va a lastimar y le va antes a sentir una mejor sensación de limpieza. Este cepillo que está aquí, por ejemplo, la imagen, es un cepillo de Colgate y son de cerdas muy suaves. Lo importante no es la marca,
sino que el cepillo diga extra suave. Tenemos cremas que se recomiendan utilizar en los pacientes, sobre todo cuando se encuentran en la etapa más aguda del tratamiento oncológico, cuando hay mayor sangrado, cuando hay mucositis, cuando hay dolores, etcétera, que son cremas medicadas, que se recomiendan utilizarlas por 15 o 20 días máximo, suspender su uso aproximadamente una semana y si es necesario volverla a retomar. Se debe dejar descansar, lo mismo que sucede con la clorexidina, se debe dejar descansar el cuerpo mínimo una semana entre un grupo de semanas que lo venimos utilizando para que no empiece a generar como esa costumbre o esa resistencia y el cuerpo ya luego la crema o el enjuague no le va a hacer el efecto que queremos. Cremas como la parodontas son muy buenas porque son a base de sustancias herbales, entonces nos van a ayudar, tiene caléndula, tiene mirra, tiene ratania, todo es muy natural y el paciente pues al comienzo va a sentir una crema diferente a lo que venimos acostumbrados todos a utilizar, pero adicionalmente tiene sal y la sal nos ayuda a parar un poco el sangrado. Entonces, no es muy aceptada por los pacientes, pero una vez ya la aprendan a utilizar y se acostumbren a ella, es una crema que da una sensación de mejoría y de limpieza bastante agradable y los pacientes ya la terminan aceptando y queriendo y la quieren seguir utilizando siempre. Esta crema, su nombre Perioal, hay varias en el mercado, son a base de clorexidina, como el enjuague, pero también vienen en gel. Entonces, cuando el paciente no tolera el enjuague, puede conseguir esta crema y se puede cepillar con ella y después la puede dejar untada sobre toda la superficie de la encía y nos va a ayudar a cubrir y a protegernos más contra las partes de las infecciones bacterianas, especialmente. Si tenemos sensibilidad dental, podemos utilizar cremas como esta, la Sensiláser o la Sensodine, que son aquellas cremas que tienen nitrato de potasio y lo que hace este componente es que se pega allí en las zonas donde la dentina está expuesta y hace que no pase como el estímulo de los cambios térmicos y el paciente no tenga esa sensación de dolor cuando está tomando algún alimento con un cambio de temperatura no que sea diferente a la temperatura ambiente. Tenemos este tipo de geles como el fitoestimulín, o también hay otras marcas comerciales que son del mismo componente, en los niños el Afta Kids, el Gel Clear, bueno, hay diferentes tipos de geles que podemos utilizar para lubricar nuestros labios y para lubricar la mucosa interna de la cavidad oral, especialmente para evitar o que se desarrolle la mucositis o cuando ella ya se está empezando a desarrollar para favorecer la cicatrización de todas estas lesiones. No tiene ningún sabor, ningún color, ningún aroma, entonces lo podemos dejar en boca y lo podemos aplicar después, si venimos haciendo todo este tipo de manejo de higiene oral, entonces nos cepillamos, utilizamos la seda dental, media hora después utilizamos el enjuague de clorexidina y por ahí unas también 15 o 20 minutos después del enjuague podemos aplicar el gel y dejarlo en boca. Esa sería como una rutina ideal diaria para el manejo de la higiene oral en el momento en que el paciente se encuentra en tratamiento oncológico. También encontramos otro tipo de enjuagues, ya les había mencionado el Benzidine, el Isodine, el Periogar. Esta es una muestra de lo que es la saliva artificial, salivar se llama, y viene en spray, la paciente lo puede utilizar para evitar esa sensación de sequedad. Y un enjuague que se puede recomendar cuando el paciente no tolera ninguno de los otros porque tiene una sensación de sabor muy químico, es el Catrice, que es un enjuague a base de caléndula. Y como pues muchos sabrán, la caléndula es antiinflamatoria y calma el dolor. Es muy utilizada la caléndula de época tradicional desde la abuela cuando hacen infusiones o buchecitos con caléndula directamente. Entonces este es un enjuague de un sabor agradable y el paciente lo puede tolerar más de pronto que los otros enjuagues, como una alternativa. Bueno, y ya para finalizar, entonces, pues podemos decir que existe una relación directa y frecuente de las infecciones orales con los tratamientos oncológicos. No podemos olvidarnos de nuestra boca, hace parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo humano, y ella la entrada directa de los alimentos. Si tenemos una boca enferma o una boca con alguna de estas lesiones, pues nuestra alimentación se va a ver deteriorada, podemos entrar en un estado de desnutrición que puede complicar el cuadro clínico de cualquier paciente.
Es muy importante la evaluación de la salud oral antes de empezar el tratamiento de la quimioterapia o radioterapia para evitar que se desarrollen algunos de esos efectos adversos. Muchos pacientes empiezan a hacer todo esto antes de empezar con el tratamiento y les va muy bien y no tienden a desarrollar mucositis. Si se va a realizar algún tratamiento, tener presente de que sea bien como mínimo 15 días antes del tratamiento, de arrancar la parte del tratamiento médico. Y si mantenemos una adecuada higiene oral, pues nos van a disminuir todas estas complicaciones. Hay que tener muy presente de que la salud oral está muy directamente ligada con la salud en general. Bueno, muchísimas gracias. Espero pues haya sido bastante clara en la charla y atenta a todas sus preguntas y todas sus dudas. Doctora, muchísimas gracias. Muy interesante la charla. La verdad, muy educativa. Son temas que casi no abordamos porque se le da más importancia a otro tipo de temas, pero este es fundamental. De preguntas, entonces tenemos, Doc. En la hospitalización, cuando me dio mucositis, me suspendieron los enjuagues bucales porque me empeoró la boca. Entonces, ¿esa acción no es correcta? Si le suspendieron los enjuagues bucales, es porque de pronto venía utilizando un enjuague bucal con alcohol, los tradicionales, el de Colgate, el de Oral-B, cualquiera de estos, y entonces no se debe utilizar estos enjuagues durante el tratamiento oncológico. Por eso lo que más se recomienda es o no utilizar enjuagues o utilizar el enjuague de la clorhexidina o en su defecto, si está en casa y no tiene cómo acceder o cómo adquirir el enjuague de la clorhexidina, entonces utilizar el enjuague de bicarbonato. Ese es uno de las mejores ayudas, el bicarbonato. Listo. Si no tengo solución salina en casa, ¿puedo utilizar agua más sal para los enjuagues caseros con bicarbonato? Sí, se puede utilizar, pero la sal en una muy mínima proporción, porque se puede sensación de mayor ardor o quemazón, pues porque todos sabemos lo que la sal puede hacer. Entonces, una pizquita de sal y el bicarbonato en mayor proporción respecto pues a la sal, ¿sí? Y lo que hay que tener cuidado es que esto, si tiene sal y si el paciente de pronto es hipertenso, que no vaya a consumir el enjuague, o sea, que no lo trague, que lo elimine, precisamente por la parte de la hipertensión. Si estoy en tratamiento con quimioterapia y tienen que hacerme un procedimiento odontológico, ¿hay alguna contraindicación? Dependiendo de cómo se encuentre su nivel celular en ese momento, si está neutropénico pueden haber muchas contraindicaciones. Entonces solamente cuando se tiene el aval, o sea, el permiso de la parte médica de que me puedan tocar la cavidad oral, es el momento de atención. Si estamos en quimioterapia, por ejemplo, se espera a que haya terminado el ciclo de la quimio, más o menos como mínimo una semana, para hacer la intervención odontológica antes de arrancar el otro ciclo. Pero como a veces son ciclos tan seguidos, sobre todo cuando se está empezando, que no da tiempo, entonces solamente es el médico el que nos puede decir, el médico tratante, si pueden o no pueden ser tocados a nivel odontológico. O sea, no podemos ir de cualquier manera, ni ningún odontólogo debe tocar a un paciente si no lleva como esa autorización médica. Si quiero empezar mi ortodoncia, ¿lo puedo hacer? Si se encuentra en quimioterapia o en radioterapia, no. Debe esperar al menos un año como mínimo que haya terminado el tratamiento y que se encuentre ya más es como en controles o seguimientos. Pero también la parte oncológica, los médicos son los que le pueden decir. ¿Por qué? Porque la ortodoncia genera unas fuerzas grandes a nivel dental y unas alteraciones en el hueso que sostiene los dientes. Entonces, si se encuentra muy reciente la quimio o la radioterapia, podemos hacer un daño irreversible en el hueso y se puede perder y podemos terminar perdiendo o generando infecciones o perdiendo las piezas dentales. Si quiero empezar, ¿es mejor utilizar un enjuague o se pueden utilizar más de un enjuague a la vez? Bueno, a esto dependiendo, o sea, se puede utilizar un enjuague si no estamos en una etapa aguda
del tratamiento médico podemos utilizar una combinación de 2 enjuagues. Por ejemplo, ¿cuál? Podemos utilizar la clorhexidina en la mañana y en la noche, y en el intermedio podemos utilizar un enjuague que no tenga alcohol, como por ejemplo un enjuague de Colgate, que tenga unos componentes, o un enjuague que tenga triclosan. La idea es que estos enjuagues en el intermedio lo que hacen es potencializar, es decir, mantener elevado el efecto de la clorhexidina, le ayuda a la clorhexidina para que aguante hasta la dosis de la noche de su enjuague bucal. Entonces sí se puede hacer mientras sea bien tolerado y mientras no tenga alcohol. Listo, Doc. Esas son todas las preguntas que tenemos. Bueno, jefe, muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Y Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Les recuerdo que esta charla queda grabada en el canal de YouTube institucional por si la quieren ver nuevamente. muchísimas gracias, jefe, por la invitación, y espero pues haber poder contribuir un poquitico con la salud oral de nuestros pacientes. Feliz tarde y feliz almuerzo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.